están? Espero que bien, tan bien como yo acá con el amigo Paulo Canabrava. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Bien? Bien, yo con un gusto enorme de recibirlos aquí, ¿no? Bueno. Cuando escuché por primera vez el nombre de Canabrava, estábamos en el barrio de Villiga con Vanessa, con la amiga Vanessa. Y Vanessa me dice, estoy esperando a Canabrava. Y yo me dije, Canabrava, que en español quiere decir caña brava, ¿no? Sí, nombre digno de un poema de Borges con música de Piazzolla. Extraordinario, me pareció sensacional. Pero la gran experiencia es que ese golpe emotivo de tu nombre, Pablo, después se fue confirmando en los hechos y en las historias que pude conocer de tu trayectoria, que es enorme, ¿no? ¿Cómo tiene origen el nombre Canabrava? Mira, Canabrava es el nombre de un cerro y una serranía en el sertón de Bahía, ¿no? Y en esta serranía había una que se llama Canabrava, Sí. el cerro, todo se llama, la región serrana ahí, se llama Canabrava, y había una hacienda que también se llamaba Canabrava. Entonces, en esta hacienda vivía una familia que se llamaba Ribeiro de Novaes. Pero todos los niños que nacieron ahí, se les decía los niños, las niñas de Canabrava. Entonces, mi bisabuelo adoptó ese nombre. Él tiene diploma de médico como Ribeiro de Novaes y tiene el título de elector como Canabrava. Porque toda la gente lo llamaba de Canabrava, pues no le resultaba tener un diploma como un hombre que nadie la gente conocía, porque todos eran los niños de Canabrava. Y los nombres parecen que a veces condicionan a las personas, porque Paulo fue una caña brava para el sistema, ¿no? Sí, sí, en toda América Latina me llamaban de caña brava. Pero... una leyenda en Cuba, caña brava, ¿no? Por ejemplo. No, sí, en Cuba, mira, yo soy del primer equipo de prensa latina, ¿no? que fundó Macete en el año 60. En el 61 yo ya era corresponsal de prensa latina aquí en Brasil. Qué extraordinario. Entonces, y con eso vino mi acercamiento con Cuba, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de prensa latina, nada más ni nada menos que prensa latina, ¿no? Con la importancia que eso tiene. Pero Pablo es un hombre de radio también. Sí, sí, también un hombre de radio. Yo hacía periodismo político, cobertura de los hechos políticos. Y hubo un momento en que me llamaron para crear la programación de una radio que se llamaba Radio Marconi y que era una radio que pertenecía a militantes del Partido Trabajista, del Partido Laboral creado por Getúlio Vargas, que tuvo el gran liderazgo de João Goulart y de Leonel Brizola, ¿no? Entonces, en esta radio, que era de propiedad de un militante de PTB, Partido Trabajista Brasileiro, esta radio en mis manos se transformó en una radio de programación muy volcada a la brasilidad. Militante.
a la brasilidad, a lo que es la cultura brasileña, ¿no? Sí. Y una posición política que era de un hombre crítico. Me contabas... Y voltaba también para la clase obrera. Claro. Entonces, en pocas semanas, con la propaganda de boca en boca de los obreros y tal, se transformó en la radio de mayor audiencia en el área de la gran capital aquí. Y ha sido muy interesante, porque hacíamos eso en plena dictadura. Claro, claro. Justamente me contabas de una especie de contragolpe radial, ¿no? ¿Por qué no? Eso fue antes, ¿no? Pero en esta radio, que se llama Radio Marconi, y ella fue, mientras yo la hacía, fue cerrada por las autoridades como 5 veces, pero como había todavía justicia, se la reabría y todo, hasta que una vez entró y yo tuve que salir de la radio y salir incluso para el exilio, porque ya no daba más para quedarme aquí. Inclusive ¿Transmitiste la invasión de la radio? Sí, yo estaba, agarré el micrófono y dije que en este momento están perpetrando más un acto de violencia contra las libertades, contra los derechos humanos y esto, aquel otro. Y quien escuchaba la radio escuchó la porrada que yo le veía. ¿Escucharon los golpes? Escucharon los golpes que yo le veía. Pero la sublevación, hubo realmente una golpe, sí, ¿no? En 1961. La elección de 1960 eligió como presidente de la República un ciudadano muy parecido con este que eligieron. Y de vicepresidente, los vicepresidentes eran electos separadamente. El tipo que era candidato a vicepresidente por el PTB, João Goulart, era candidato a vicepresidente por el partido PTB, que tenía como candidato el general Lott. Y Jânio Quadros era el candidato de la UDN, que era el partido visceralmente de oposición, ¿no? Partido que hizo una oposición violenta a todo el trabajo de Vargas. Entonces, y el candidato a vice era un jurista de los más reaccionarios, con una historia de hacer constituciones fascistas, todo eso. Hermoso. Una historia hermosa. Entonces ganó Jânio Quadros y como el vice del Partido Trabalhista. Jânio, a los 8 meses, el 21 de agosto, renunció con la intención de que el pueblo lo aclamaría para quedarse y con el apoyo del ejército hacer una dictadura, porque era imposible gobernar con el Congreso. Y de hecho esta ingobernabilidad es histórica en Brasil, es imposible gobernar con ese Congreso. Yo acabo de publicar un libro que se llama La gobernabilidad imposible. Es la historia. Los militares le dieron pasapié, así se dice, claro, le dieron pasapié hicieron una zancadilla. Sí, nos quitaron el tapete. Claro. Y tomaron ellos el poder e hicieron una junta militar diciendo: aquí gobernamos nosotros, el vicepresidente no asume. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? En Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, el gobernador era Leonel Brizola, también fundador del Partido Trabalhista,
que dijo, no señor, la Constitución tiene que ser respetada. ¿No? Y nosotros vamos a garantizar la posesión del vicepresidente, como manda la Constitución. Y pues, ahí los militares que estaban ahí en la Junta dieron órdenes al comandante del tercero ejército, que es el ejército de frontera, de los más armados que había en la época. Dijo, va ahí, bombardea el palacio. Pero el tipo dijo, no, yo no voy a bombardear el palacio, porque toda la plaza ahí estaba llena de gente, aquello se fue juntando gente. Entonces, Brizola ocupó una radio, y de ahí de la radio formó la cadena por la legalidad. ¿No? La cadena por la legalidad, con músicas marciales y discursos inflamantes. El tercero ejército vino y adhirió a la defensa de la Constitución, ¿no? Y otros ejércitos no, pero el pueblo empezó a bajar de todos los estados, a bajar para el sur, en dirección a Río Grande, para apoyar, ¿no? Y con las armas que tenía ahí, la brigada militar y todo, se empezó a armar la gente para la resistencia. Pero eso fue local, pero lo más interesante es que en todos los pueblitos a donde había una radio, se plegó a la cadena de la legalidad. Entonces, o sea, eso fue un gran contragolpe radial. Radial, exclusivamente radial, porque se empolgó la nación, se entusiasmó, fue una cosa así, ¿no? De entusiasmo mismo, se aproximó a Dios, ¿no? Sí. Entonces fue realmente, todas las radios de todas las partes se prendieron a esta cadena, y entonces el golpe se tornó imposible. Entonces Joan Goulart bajó, cruzó la frontera, y de Porto Alegre se fueron a Brasilia para la toma de posesión. Pero tuvieron que hacer un arreglo, porque el Congreso en Brasil históricamente es un Congreso de oligarcas. Claro. ¿No? Lo seguimos hablando después del corte, Pablo. Quédense por ahí porque en un minutito nada más ya estamos de nuevo con el señor Paulo Canabrava, directamente desde Brasil. Bueno, continuamos en esta deliciosa charla con Paulo Canabrava. Paulo, hablamos de un contragolpe radial. Vos participaste también en otro golpe fuera de Brasil, desde los medios de comunicación, etc. ¿Dónde fue eso? ¿En Bolivia? Sí, fue en Bolivia. En Bolivia el gobierno de Obando, general Obando Candia, fue el hombre que después de la revolución del año 56, ¿no? 52, ¿no? Yo no recuerdo, 52, sí. Después de la revolución destruyó el ejército, destruyó completamente. Revolución obrero, campesina, ¿no? Y de clase media. Se destruyó el ejército. Obando fue el que reconstruyó el ejército. Entonces era un hombre que tenía mucho prestigio, tanto en la sociedad civil como principalmente de los militares. Y él estaba haciendo un gobierno cercado de cepalinos. ¿Qué son los cepalinos? Los muchachos formados por los técnicos de CEPAL. CEPAL es un organismo de Naciones Unidas que es para el desarrollo regional, ¿no? Existe
la CEPAL, que es Comisión Económica para América Latina, existe la Comisión Económica para Asia, la Comisión Económica para Asia, en fin, y para África, Asia. Y aquí, América Latina, estaba en Chile con dos economistas, uno Raúl Prebisch y otro Celso Furtado. Entonces ellos formaron toda una generación cuyo pensamiento era desarrollista, estructuralista, ¿no?, contra toda la corriente monetarista que era dominante. Entonces, este pensamiento cepalino tuvimos aquí en Brasil durante los gobiernos laboristas, ¿no? Tenía como base para el desarrollo el planeamiento. La planificación. La planificación. Tenía como base la planificación. Y mientras los monetaristas, el liberalismo, Claro. mercados abiertos y todo eso. Y la historia estaba mostrando que el desarrollo era posible con planificación, ¿no?, y aprovechamiento de los recursos nacionales, naturales, que siempre en manos de transnacionales, y del ahorro de la misma burguesía nacional, usando era posible el desarrollo. Aquí en Brasil tuvimos las más altas tasas de desarrollo con esta ideología. Sí. ¿No? Entonces, el gobierno de Obando era un gobierno que estaba en manos de este pensamiento estructuralista y desarrollista. Ministro de Economía, ¿no?, ministro de Planificación, todos cercados de jóvenes formados por el pensamiento de la CEPAL. Entonces se desapropió la Gulf Oil, que tenía los pozos de petróleo, se estatizó la Gulf Oil, con auxilio de Yugoslavia, se hizo una planta de procesamiento del estaño, que ya no se para no exportar el mineral simple, ¿no? Claro. Se hizo una planta de refino del estaño. Darle valor agregado. Sí, darle valor agregado. Y muchas otras cosas, pero lo esencial es eso, que el petróleo y el estaño en manos del Estado. Los dos productos principales para el desarrollo del país estaban en manos de extranjeras. El Estado capturó y aún estaba agregando productos con la refinería, ¿no?, con el refino del estaño. Entonces, de repente, ahí, claro, articulado por la CIA y accionado por Brasil, de eso todo está documentado. Todo lo que estoy diciendo, yo tengo documentos de todo eso. Operacionalizado por Brasil, articulado por la CIA y por el Mossad, ¿no?, y los Mossad y los nazis, ¿no? Había una gran asociación. Ya en aquella época. En esta época había una gran asociación entre los sionistas y los ex-nazis que se habían refugiado ahí por Paraguay y Bolivia. Y esa asociación se daba en el contrabando de armas, dinero y gente. Qué lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Entonces, eso todo fue denunciado, por eso vino el contragolpe. Derrubar el gobierno de Obando y instalar una junta militar con las tres armas, ¿no?, aviación, marina y ejército. Ahí, pero el general Torres, que era del equipo
que estaba trabajando junto con estos muchachos que yo digo cepalinos, con la mentalidad desarrollista, ¿no? Entonces, Juan José Torres, que estaba también en ligación, en un contacto muy íntimo con los militares peruanos, y en política exterior estaba actuando Bolivia junto con Perú en los no alineados, buscando una línea independiente de política exterior, ¿no? Fue muy importante este movimiento de los no alineados en esta época. Entonces, Juan José Torres se subleva, no aceptamos el poder de la Junta, el poder somos nosotros y el pueblo. Entonces, a partir de ahí, un grupo de muchachos ocupamos un micrófono conectado a la radio Illimani, que es la radio de los mineros, ¿no? A donde estaba ahí el magnífico, el tipo excepcional que es poeta y periodista, Jorge Mansilla, conocido como Cocomanto, que es un indio aymara, que estaba allí, y entonces le mandaban toda la información y él la ponía en el aire y fue también formando una cadena en torno de lo que él transmitía, que era la verdad de los hechos, Claro. Entonces se formó ahí también una gran cadena y transmitida en 3 idiomas, ¿no? No solo la información llegaba en español y Cocomanto la transmitía en aymara y quechua. Formidable. Sí. Entonces, ahí en la base militar de El Alto, a donde está el aeropuerto de La Paz, empezaron a llegar los camiones con los mineros de toda parte, como estudiantes, con campesinos, comenzó a llegar la gente ahí, ¿no? De manera impresionante. Y entonces, en un momento dado, llamamos la Junta que vamos a negociar, porque si no esto va a explotar, Claro. Va a haber una guerra civil. Entonces manda ya el almirante que estaba en la Junta. Entonces cuando el almirante llega, ahí la gente de Torres lo prendió, pues, ¿no? Lo secuestra. Lo secuestra y mandamos por la radio la información de que él, reconociendo la impotencia de ellos, se adhería a las fuerzas revolucionarias. Los macanearon. Entonces ahí acabó el poder de la Junta, ¿no? Se acabó el poder de la Junta, las otras tropas que estaban sobre el comando de ellos ya no tenían comando. Entonces toda esta caravana bajó del Alto a La Paz. Era una multitud enorme, con los camiones con los mineros tirando dinamitas así, ellos prenden la dinamita en el cigarro, ¿no? Y la segunda en el aire así, la tiran, ¡pum! Es una locura. ¿No? Y los soldados con sus fusiles en los camiones, todo el mundo, y se ocupó La Paz, ¿no? Y tomamos el palacio junto con Torres. Al día siguiente, este grupo que hizo la parte de comunicación, ¿no? Se asumió la comunicación del gobierno de Torres. Yo he sido editor del Diario Nacional, que era el diario de la Revolución, no era un diario oficial, era el diario de la Revolución. Y el compañero Teddy Córdoba asumió la televisión, que se estatizó. Claro. Ahí Y vos me decías que las radios se repartieron entre las comunidades. Me habías comentado. No, ahí los mineros, los sindicatos tenían la radio. Las radios se plegaron a la red. Ah, ok. ¿No?
Todo. En este momento, el periódico, el diario, ¿no?, que fue expropiado, ¿no?, el Nacional surgió, ¿no?, como nuevo, y Presencia, que era de la Cuya, ¿no?, quedó porque no estaba haciendo oposición, estaba haciendo su proselitismo. Entonces Presencia quedó, y por qué no incomodaba. Fue una experiencia muy linda. Vamos a un cortecito y después en el otro bloque nos vas a hablar de tu libro, sobre el gobierno imposible. ¿Cómo es el título? La gobernabilidad imposible. La gobernabilidad imposible, después del corte, enseguida volvemos.